Merhaba. La mayoría de la gente relaciona los tulipanes con Holanda y por extensión piensan que su origen está ahí. Si eres una de esas personas, bueno, pues bienvenido al club, pero he de decirte que estás equivocado. El origen de los tulipanes no está en los Países Bajos, ni siquiera en Europa. ¿Sabéis de dónde vienen? ¿Queréis saber cuál es la relación entre los tulipanes y los turbantes? ¿Y en qué consistió la era de los tulipanes del Imperio Otomano? Pues tendréis que quedaros a ver el vídeo. 300 años antes de que los holandeses y los ingleses empezaran a cultivar los tulipanes, el florista principal de la corte del sultán ya tenía un montón de especies clasificadas y unos estándares muy exactos de cómo debían de ser los tulipanes perfectos. Tenían que ser tulipanes de tallo alto, estrechos y con pétalos en forma de daga. Los pétalos además tenían que ser rígidos, suaves, de un solo color y por supuesto sin ningún fallo. Pero me estoy adelantando, ¿no? Vamos a empezar por el principio, o lo que al menos yo considero el principio, porque voy a contaros que la palabra tulipán viene del turco. Espero que con mis vídeos os estéis dando cuenta de que tenemos un montón de cosas en relación con los turcos de las que no teníamos ni idea. En castellano tenemos la palabra tulipán porque la tomamos del francés y los franceses a su vez la tomaron del turco. Pero atención, no de la palabra turca para tulipán, que es la le, y viene del árabe, sino de la palabra tulbent, que viene del persa y significa turbante, precisamente porque la forma que tiene el tulipán cuando está cerrado podría asemejarse a la de un turbante. Pero ¿cuál es el origen del tulipán? Bueno, pues el tulipán, que es esta flor que tenéis aquí tan bonita y que aprovecho para deciros que es mi flor favorita, mucho antes de conocer que tenía esta relación con Turquía, por cierto, tiene su origen en Asia Central. Eran flores silvestres que crecían en la cordillera del Pamir. Los turcos, que eran pueblos nómadas que vivían por esa zona, fueron los que trajeron los bulbos de tulipanes a la península de Anatolia y después pues lo extendieron por todo el mundo. Aunque me estoy adelantando de nuevo. Vamos a ir por partes. Tras la conquista de Constantinopla en manos turcas, el sultán Mehmed el Conquistador ordenó que se plantaran tulipanes por todo Estambul. ¿Os imagináis? A mí me encantaría poder decir eso en mi ciudad. Que se planten tulipanes por todo Santander. Y esto quizá os sorprenda porque generalmente lo que conocemos de Mehmed el Conquistador es su parte bélica, pero realmente también tenía otra parte y le gustaba bastante la jardinería. Es más, cuando tenía ocasión se ocupaba él mismo de los jardines del Palacio de Topkapı. Aunque esto no es nada, porque la verdadera locura llegó con el sultán Suleimán el Magnífico, que llegó a conseguir que los tulipanes se convirtieran en las flores más apreciadas, desbancando a las rosas y profesionalizando su cultivo. Además os diré que este sultán era un gran poeta y en algunos de sus poemas menciona a los tulipanes. Además obsequiaba a sus invitados más relevantes con tulipanes y entre ellos estaba el embajador de Viena en Estambul, que era además un gran aficionado a la botánica y que no se pudo resistir al ver los jardines de la corte de Estambul. Tanta admiración le provocaron que a su regreso a Europa se llevó los bulbos de tulipanes con él a Viena y en el siglo XVI fue cuando llegaron a los Países Bajos y enseguida se hicieron muy populares entre las clases altas. No se sabe con exactitud la fecha de los primeros cultivos que se realizaron, pero sí que está admitido generalmente que está en torno a 1594, que es cuando se documenta que florecieron por primera vez los tulipanes, los cuales habían sido traídos desde Viena y pertenecían a ese primer cargamento de tulipanes que había llegado de Estambul. Y como también había ocurrido en Turquía, en Holanda causaron sensación. Ya en la primera mitad del siglo XVII se empezó a competir por ver quién tenía los tulipanes más bonitos. Y los precios subieron tanto que llegaron a venderse por el precio de una casa en Ámsterdam. La locura llegó a tal punto que la gente comenzó a vender sus posesiones para poder invertir en los bulbos de los tulipanes y al final el mercado se fue a pique y la gente simplemente se quedó con flores. Volviendo a Turquía, esta locura por los tulipanes derivó en lo que se conoce como la era de los tulipanes, que tuvo lugar durante el reinado del sultán Ahmed III, que era un hombre bastante culto, poeta, calígrafo, todo eso más que hombre de estado o hombre de guerra. Durante este periodo, la clase alta de la sociedad, promovida por el gran visir, se caracterizó por un amor inmenso hacia los tulipanes que simbolizaban nobleza y privilegio. Y a pesar de que ya se podían encontrar motivos sobre tulipanes desde el siglo XII, en esta época hubo un auge. Parece ser que el gran visir tenía tal obsesión por los tulipanes que en una ocasión se pasó días enteros por las calles buscando una variedad rara que tenía unos destellos plateados y que se denominaba la corona de César.
y ya os digo que no lo encontró. Ah, claro que no os lo he dicho, es que por cada variedad de tulipán los poetas otomanos inventaban un nombre a cual más poético. Tenemos por ejemplo rosa de primavera, copa de oro, y os diré que la variedad llamada el tulipán de las doncellas llegó a costar 1000 piezas de oro. Alcanzados 1726, en Estambul había más de 800 tipos diferentes de tulipanes. Se podían encontrar por todas partes, mercados de flores, textiles, artesanía, y la demanda seguía creciendo. Os podéis imaginar que el precio de los tulipanes subió muchísimo y que encontrar variedades raras y diferentes para los jardines de la élite otomana se convirtió en una obsesión. Os voy a demostrar cómo los tulipanes estaban presentes en todos los ámbitos de la vida otomana. Por ejemplo, aquí vemos un caftán de niño y el caftán del mismísimo sultán Solimán. También encontramos decoraciones de tulipanes en cascos de batalla, como este que veis aquí del siglo XVI. Y por supuesto en la decoración de muchísimas mezquitas. Sin embargo, la era del tulipán no solamente se caracteriza por esta locura generalizada por los tulipanes, sino que supuso también un florecimiento enorme en la cultura, en las artes y en la arquitectura. Por ejemplo, los estilos arquitectónicos se volvieron muchísimo más elaborados, consistiendo en una mezcla entre el arte islámico clásico y el barroco europeo, porque ahora empezaban los turcos a mirar y fijarse en Europa. El periodo de paz que se vivió durante esta época también propició el comercio y la industria. ¿Y qué pasa con el tulipán hoy en día? Pues que siguen teniendo una relevancia primordial, y no sé si sabíais que es la flor nacional de Turquía. Sigue estando presente en muchísimos ámbitos de la vida moderna, desde los más evidentes como por ejemplo puede ser el Festival Anual del Tulipán en Estambul, que tiene lugar entre abril y mayo de cada año. Por cierto, os recomiendo visitar el Parque Emirgan porque se llena de tulipanes y es precioso. A otros ejemplos quizá en los que no nos fijamos tanto, pero que están ahí y están muy presentes. Por ejemplo, tulipanes en las monedas, tulipanes en la artesanía, tulipanes en las tazas de café y de té, tulipanes en el logo de Turquía para su candidatura para los Juegos Olímpicos del 2020 y tulipanes en los aviones de la compañía turca Turkish Airlines. De hecho, me parece sorprendente que el mundo no relacione a los tulipanes con Turquía, porque yo creo que los turcos se esfuerzan bastante en demostrarnos y en decir al mundo que los tulipanes son su flor. Espero que os haya gustado el vídeo. Yo tengo que confesaros que a mí me ha encantado hacerlo y tengo la sensación que a partir de ahora, cuando volvamos a Turquía, vamos a estar buscando tulipanes ocultos y no tan ocultos por todas partes. Yo desde luego siento que ya he realizado mi cometido, que era informaros de que a pesar de que el tulipán también es la flor nacional de los Países Bajos, no son originarios de allí, sino que son el regalo de los turcos al mundo. Y de vosotros ya sabéis lo que espero, que no me faltéis en el siguiente vídeo.